el diagnóstico de lupus, ¿sí? Es una charla principalmente enfocada hacia atención primaria y la idea es que puedan participar con las preguntas que voy a hacer durante la charla libremente. Entonces, ¿a partir de qué título se consideran significativos los anticuerpos antinucleares? ¿Uno en 40, uno en 80, uno en 160 o ninguna de las anteriores? ¿Qué dicen por allá? Tranquilos, sin pena pueden decirlo. Bueno, se consideran significativos uno en 80 y esto tiene que ver con la clasificación que vamos a ver ahora porque es un criterio de entrada para uno clasificar, digamos, al paciente con lupus. Siguiente pregunta, ¿los siguientes exámenes hacen parte de los actuales criterios clasificatorios del lupus con excepción? ¿Anti-DNA, anti-SM, anti-LA, complemento o ninguna de las anteriores? Muy bien, el anti-LA, perfecto. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco al respecto. Vamos a hablar de dos cosas. Uno, el concepto de diagnóstico de la enfermedad y otro, el concepto de clasificación de la enfermedad. Algunas veces resulta ser lo mismo, pero no necesariamente. Entonces aquí va a ser muy importante esto y lo vamos a desarrollar bajo tres conceptos principales. Uno, no todo ANA que brilla es lupus, que ahorita se va a dar una charla más concreta al respecto. Dos, y esto parece uno profesor de universidad diciendo, la interpretación del laboratorio se hace a la luz de la clínica. Esto se lo han dicho uno, todos los profesores toda la vida y sigue siendo válido. Y tres, los criterios de la enfermedad fueron diseñados para clasificar las enfermedades, no fueron desarrollados con la intención de que sean para el diagnóstico de la enfermedad. No obstante, en algunos casos pueden también orientar el diagnóstico clínico o pueden reforzar esa sensación clínica. Entonces, en esta gráfica quiero mostrarles, si ustedes miran la última columna donde dice cualquier título, esta es una tabla en la cual personas voluntarias que donaron sangre le hicieron un análisis para ver cuántas personas, de esas personas sanas, cuántas tenían anticuerpo antinuclear positivo. Y miren el valor de abajo, 22.6%. Eso quiere decir que 2 de cada 10 personas que donaron tenían los anticuerpos antinucleares. Si aquí hay 100 personas, 20 tendrían anticuerpos antinucleares positivos. ¿Y eso quiere decir que aquí hay 20 lupus? No necesariamente, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante porque nos habla a las claras de que es un examen que, si bien es una prueba muy importante en lupus, no es una prueba específica, ¿ya? Miren que el título 1 en 40 lo tiene cerca del 15% y a medida que vamos aumentando el título, 1 en 80, 1 en 160, 1 en 320, va disminuyendo esa frecuencia de positividad de los anticuerpos antinucleares. Y ojo, los anticuerpos antinucleares no solamente se pueden encontrar en personas sanas, sino que también se pueden encontrar en personas con otras enfermedades. Entonces, por eso no todo ANA que salga positivo significa que el paciente tiene lupus. Lo decía muy claro la doctora Brencar hace poquito. Miren, 95 a 100% de pacientes pueden tener lupus, pero eso no quiere decir que todos los ANA signifique lupus para el paciente. También hay otras enfermedades autoinmunes reumáticas que pueden tener los ANA positivo, como la esclerosis sistémica, la enfermedad mixta del tejido conectivo, las miopatías inflamatorias, incluso la artritis reumatoide, que según esta referencia, hasta el 50% de pacientes con artritis reumatoide pueden tener anticuerpo antinuclear positivo. Y también otras enfermedades no reumáticas. Y ahí en la tabla no puse, pero hay otras enfermedades que ni siquiera son reumáticas, ni siquiera son autoinmunes y también pueden tener anticuerpos antinucleares positivos. Entonces, no se dejen engañar por los anticuerpos antinucleares. Entonces, ¿cómo es el proceso diagnóstico? Partiendo de la premisa de que primero la clínica. Entonces, eso es lo primero. Nosotros no vamos a arrancar pidiéndole exámenes al paciente, ¿sí? Nosotros vamos a arrancar es con un interrogatorio, con un examen físico, y ahí nos damos cuenta cuáles son los síntomas, cuáles son los signos, qué es lo que tiene nuestro paciente. Entonces, un paciente con lupus probablemente tenga algunas de estas manifestaciones, que son las más comunes
en los pacientes con lupus. Va a tener un compromiso articular, puede tener un compromiso cutáneo, puede tener compromiso renal, puede tener compromiso a nivel hematológico, entre otros. Una vez que tenemos la clínica, ahí sí le prestamos atención al laboratorio y dentro del laboratorio vamos a tener pruebas importantes como los anticuerpos antinucleares que ya hemos mencionado y adicionalmente anticuerpos que son más específicos, como por ejemplo el anti-DNA, los ENA, el complemento, los antifosfolípidos, la prueba de Coombs, que puede ser útil en algunos casos, entre otros. Y a raíz de este análisis, primero la clínica, con una base clínica sólida y la interpretación correcta del laboratorio, es que hacemos un diagnóstico, ¿sí? Sino que muchas veces el ejercicio arranca al revés, arrancas por unos sanas y dolor de espalda, ¿tiene lupus? No, momento, tranquilos, vamos a mirar primero la clínica, si la clínica me sugiere a mí la posibilidad de un lupus, miro cuáles son los exámenes que debo hacerle al paciente y de acuerdo a eso lo interpreto, ese es el orden correcto. Entonces, hablando un poco de las manifestaciones clínicas que ya la doctora Arencar nos explicaba muy bien, esta es una enfermedad, es el prototipo de la enfermedad sistémica. A uno le preguntan en reumatología, enfermedad sistémica, uno ya pensó en lupus, porque es el prototipo de la enfermedad sistémica, de esa enfermedad que te afecta a diferentes órganos, diferentes sistemas, y de hecho por eso se incluye la palabra sistémico dentro del nombre, ¿sí? Es una enfermedad heterogénea, es una enfermedad que se caracteriza por diferentes manifestaciones clínicas y por eso es muy frecuente escuchar no existen dos pacientes iguales, porque difícilmente hay dos pacientes que tengan exactamente las mismas características. ¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes? A nivel musculoesquelético podemos encontrar artritis, podemos encontrar dolor articular inflamatorio, que esto hay que saberlo reconocer y este es un mensaje muy importante para atención primaria. Ustedes tienen que ayudar, tienen que mejorar, uno de los aspectos importantes es tener herramientas para poder mejorar la identificación del paciente con dolor articular inflamatorio, porque es el que nos puede orientar hacia patologías inflamatorias como artritis reumatoide, como lupus eritematoso, entre otras, y diferenciar ese dolor articular del dolor mecánico que orienta más hacia patologías mecánicas y que es mucho más frecuente. Otras manifestaciones pueden ser la rigidez matutina, la miositis, la necrosis avascular. Haciendo énfasis en el dolor inflamatorio, si quieren tomen una foto a esta diapositiva, estas son las características que nos ayudan a diferenciar pacientes con dolor. ¿Por qué? Porque el dolor articular es una de las manifestaciones más frecuentes en la consulta médica general. Aquí no estoy hablando de reumatología, estoy hablando de la consulta médica general, está entre las 10 causas de consulta general. Doctor, me duelen las articulaciones, doctor, me duele el cuerpo. Entonces, es ideal diferenciar de todos esos pacientes con dolor cuáles tienen características inflamatorias que tengan mayor correlación con enfermedades inflamatorias que generalmente son las más graves, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus eritematoso y todas las otras, ¿sí? Pero tener en cuenta que la mayoría de dolor no va a ser inflamatorio, por estadística la mayoría del dolor es mecánico y se corresponde con otras patologías mecánicas como por ejemplo artrosis primaria, reumatismos de tejidos blandos, etcétera. Entonces es importante hacer esa diferenciación. Desde la clínica, características de dolor inflamatorio, un dolor que predomina en la mañana, un dolor que con la actividad física del día a día tiende a mejorar, un dolor que por el contrario empeora con el reposo, que se asocia con rigidez matutina, que también se puede presentar hacia el final de la noche y que se caracteriza por síntomas de reciente inicio, síntomas más agudos, que es todo lo contrario que sucede en los pacientes con dolor mecánico. A nivel de la piel podemos encontrar manifestaciones agudas que son las que tienen mayor correlación, por ejemplo el eritema malar, la alopecia no cicatricial, las úlceras orales, manifestaciones subagudas como el compromiso anular centrífugo, alguna variación psoriasiforme, las manifestaciones crónicas como el lupus discoide, que estas manifestaciones, sobre todo las subagudas
y las crónicas, algunas veces tenemos que apoyarnos también en dermatología para no confundirla de pronto con otras cosas, pero que tienen también relación con la enfermedad, por supuesto. A nivel renal podemos encontrar proteinuria, podemos encontrar hematuria, elevación de creatinina. A nivel neurológico podemos encontrar delirio, psicosis o convulsiones. A nivel hematológico podemos encontrar leucopenia, trombocitopenia, anemia hemolítica autoinmune. A nivel de serosas podemos encontrar derrame pleural, derrame pericárdico o pericarditis aguda. A nivel inmunológico vamos a encontrar los anticuerpos antinucleares que con fines de clasificación son esenciales porque es la puerta de entrada. Y también otros anticuerpos específicos como los anticuerpos antifosfolípidos, que cuando hablamos de anticuerpos antifosfolípidos nos referimos a 5, que son el anticardiolipina IgG, el anticardiolipina IgM, el anticoagulante lúpico confirmatorio y el antibeta-glicoproteína 1 IgG e IgM, el complemento, el anti-DNA y el anti-SM, que son los más específicos. Entonces, del concepto del diagnóstico a la clasificación. Entonces, ¿el diagnóstico cómo es? El diagnóstico es con tu paciente al frente, escuchando los síntomas, escuchando los signos, es un proceso individual en el cual uno tiene todo lo que el paciente le dice, los exámenes del paciente y tengo mi experiencia y mi conocimiento. Entonces es un proceso individual que te da un diagnóstico individual con el paciente que tienes y que me sirve para establecer un pronóstico, ¿sí? Y un tratamiento en base a esa información. La clasificación se refiere más a grupos de personas con el objetivo de generar investigación, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, quiero hacer una investigación multicéntrica, entonces quiero incluir pacientes paraguayos, pacientes argentinos, pacientes colombianos, pacientes venezolanos, yo tengo que ponerme de acuerdo en cuáles son los pacientes que vamos a incluir dentro de esa investigación. Entonces, por esa razón se generan unos criterios que básicamente es como una lista de chequeo para clasificar a los pacientes de acuerdo a los criterios seleccionados. Pero el diagnóstico es un proceso individual. Yo puedo tener pacientes que yo, en base a mi experiencia, en base a todo lo que he recabado, toda la información que he recabado del paciente, yo puedo decir, este paciente tiene lupus, pero puede que no lo pueda clasificar. Por ejemplo, un paciente con dolor articular inflamatorio, con los anticuerpos ANA 1 en 1280 y una hepatitis aguda, yo podría decir, este paciente, basado en mi experiencia, podría tener lupus, podría ser un diagnóstico de lupus. Ahora, ¿lo puedo clasificar como lupus? ¿Lo puedo meter en ese estudio que vamos a hacer en Latinoamérica? De pronto no, porque no me cumpliría los criterios de clasificación. Entonces, eso es importante. Un paciente puede tener diagnóstico de lupus sin cumplir criterios de clasificación. No obstante, los criterios de clasificación pueden servir de guía para el diagnóstico clínico. Esta ha sido la evolución de los criterios, criterios del 82 y del 97, en los cuales se hacía una clasificación de lupus con 4 de 11 criterios. Estos criterios tenían una buena especificidad, pero no tenían tan buena sensibilidad. Luego se desarrollaron otros criterios, los del LIC 2012, que incluyeron más criterios. De 11 criterios pasamos a 17 y ganó sensibilidad al incluir más criterios, pero perdió un poco de especificidad. Y posteriormente los criterios que se están utilizando más recientemente, que fueron desarrollados en el 2019 entre la American College y EULAR, que fueron los criterios ACR-EULAR 2019, que como ha sido la costumbre en los criterios que se han desarrollado en la última década, incluye variables que dan una puntuación. Y estos criterios se hicieron para favorecer el diagnóstico temprano sin perder especificidad. Entonces, aquí se encuentran los criterios, al lado derecho en verde está el dominio inmunológico y al lado izquierdo en azul están los dominios clínicos. Como norma general, para aplicar los criterios, el paciente debe tener como criterio de entrada los anticuerpos antinucleares al menos 1 en 80. Debe tener al menos un criterio clínico, teniendo en cuenta que dentro de cada dominio solamente suma el valor que tenga, el ítem que tenga el mayor valor. Por ejemplo, tenemos aquí un dominio constitucional que es fiebre, tenemos un dominio cutáneo
y dentro del dominio cutáneo ustedes ven que hay alopecia no cicatricial, hay úlceras orales, hay lupus discoide y lupus cutáneo agudo. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene alopecia, úlceras orales y lupus cutáneo agudo, solamente sumaría 6, que es el ítem dentro de ese dominio que mayor puntuación da. No es que vamos a sumar 2 de alopecia, 2 de úlcera, más 6 de lupus cutáneo agudo, entonces ya tendríamos con eso los 10 puntos que se requieren para la clasificación. Entonces no, ahí sumamos solamente 6, y ya si el paciente tiene otro dominio comprometido, ahí sí ya se sumaría, siempre respetando esto. Un aspecto importante de estos criterios es que estas manifestaciones se pueden presentar una sola vez sin necesidad de superponerse o estar todas simultáneamente al mismo tiempo. Entonces, la evolución del rendimiento de estos criterios, por ejemplo, el primero que les mostraba en la diapositiva anterior, una sensibilidad del 77% al 91%, una especificidad del 91 al 96%, el SLIC 2012, 92 a 97% de sensibilidad con una especificidad del 74-88%, y este criterio ACR-EULAR tiene una muy buena sensibilidad y una muy buena especificidad, ambos por encima del 90%. Entonces, ya para terminar, quiero que hagamos este ejercicio y lo hagamos entre todos. Entonces, como dijimos que lo primero es la clínica, vamos a partir de la clínica. Entonces, tenemos un paciente con dolor articular mecánico, un paciente con dolor en las rodillas, que empieza a caminar y cuando va a mitad de camino dice, ¡ay, me duelen las rodillas! Se sienta y el dolor disminuye. Es un dolor de características mecánicas, ¿cierto? Resulta que ese paciente, sí, le duelen las rodillas y le duelen las interfalangicas distales, pero resulta que alguien, y esto sucede mucho, le pidió unos anticuerpos antinucleares, 1 en 160. Entonces, eso significa que el paciente tiene lupus, ¿cierto que no? Pero podría. Muy bien. Por ahí veo unos cartones amarillos, pero bueno, entonces, ¿tiene lupus o no tiene lupus? Pero primero es la clínica. Entonces, la clínica me dice a mí, tengo un dolor articular mecánico, tengo un anticuerpo antinuclear 1 en 160. Por supuesto, como alguien dice podría, y con toda razón dice podría, bueno, porque usted no me ha contado toda la historia, o sea, de pronto tiene otra cosa. Pero no, juiciosamente le hicimos toda la evaluación de síntomas, de sistemas, le preguntamos por todo lado y él no tiene nada más. Le pregunté por todo lado, listo, bueno, no incluye esa de la edad fértil, pero listo. Entonces, no le encontramos nada más, ¿listo? Entonces, ¿tiene lupus o no tiene lupus? Listo, perfecto. Perfecto, entonces tiene vamos a ver, tiene una artrosis primaria, por supuesto, ¿cierto? Y ojo, tiene anticuerpo antinuclear positivo, ¿sí? Uno ya puede decidir, por supuesto, vamos a observarlo, vamos a hacer algo, pero este paciente como tal, como diagnóstico, en este momento no podemos ni orientarlo hacia un lupus, ¿ya? Porque sabemos que los anticuerpos antinucleares pueden ser positivos en muchas personas sanas o personas que tengan otras enfermedades. Ahora, este es otro paciente que tiene un dolor articular de características inflamatorias, empeora en la noche, al principio de la mañana, con rigidez, un dolor de reciente inicio que empeora con el reposo y mejora con la actividad física, un dolor articular inflamatorio que se da principalmente en las muñecas, en las manos y en los pies. Y, oh sorpresa, tiene anticuerpo antinuclear 1 en 160. ¿Tiene lupus o no tiene lupus? Dame más datos, eso, ese es mi Guille. Dame datos. Dame datos. Entonces, bueno, pero digamos que el hecho de que sea inflamatorio sí nos orienta más hacia el lado de la autoinmunidad. Resulta, Guille, que me pidió más datos, resulta que el paciente tiene una franca poliartritis y tiene el factor reumatoide positivo y el anticuerpo anticitrullina positivo. ¿Este paciente tiene lupus o no tiene lupus?
No tiene nada más, no tiene nada más. No me caen en la diapositiva ya más datos. Entonces, este paciente lo que tiene es una artritis reumatoide. Recuerden la tablita que decíamos que obviamente estoy diciendo factor reumatoide, anticuerpo anticitrulina y asumiendo que los otros anticuerpos específicos no, o sea, es lo que encontramos positivo. Entonces, este paciente podría tener una artritis reumatoide y uno sana positivo, que en la gráfica, en la tablita que les mostraste, el 50% de pacientes tenía ANA positivo, ¿cierto? Ahora, este es otro dolor articular inflamatorio, pero en verde. Y tiene síntomas secos. Y tiene un ANA positivo, 1 en 160. ¿Este paciente tiene lupus? Guille, ¿me va a pedir más datos? Yo ya sé, esa debe ser la clásica. Bueno, resulta que tiene anticuerpo antinuclear, síntomas secos, y tiene un Rho positivo, sin otros síntomas, sin otros anticuerpos. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Probablemente, habría que revisar otras variables, ¿cierto? Epidemiológicas, otros datos. Esa ya la voy a poner en la próxima diapositiva. Pero, listo, pero digamos que nos orienta más hacia un síndrome de Sjögren, ¿cierto? Muy bien. Y todo con los mismos ANAs. Ahora, el último, este sí es lupus porque es el último y está en morado, ¿sí o no? Entonces, dolor articular inflamatorio, ojo, con los mismos síntomas secos. ¿Qué sigue ahí? ANA 1 en 160. Y tiene Rho positivo. Y entonces, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Entonces, tiene otro síndrome de Sjögren, pero en morado, ¿cierto? No es trampa. Ahí sí viene la de Guille. Dame más datos. Venga, le doy más datos. Resulta que no solamente tiene el Rho positivo, sino que tiene eritema malar y tiene leucopenia. Entonces, este paciente sí tiene lupus. ¿Ya? Entonces, miren lo bonito porque la base clínica es la misma de todos. Incluso algunos síntomas asociados son los mismos. El anticuerpo antinuclear es el mismo de todos. ¿Sí? Pero la interpretación es clínica y esa es nuestra. ¿Vale? Entonces, esto era lo que quería comentarles. Los mensajes finales para llevar: no todo ANA positivo significa lupus. En el diagnóstico primero va la clínica, luego los laboratorios. Los criterios de clasificación son con propósito de investigación y una recomendación, sobre todo para atención primaria, con precaución el término de lupus. Si ustedes están seguros, perfecto, y las cosas hay que llamarlas por su nombre, pero si no están seguros, esa palabra a veces es muy pesada para el paciente y genera mucha ansiedad y todo. Entonces, si no estamos seguros, hagan la remisión, tranquilo, pero resguarden esa palabra para evitar inconvenientes con el paciente. Por lo menos en Colombia genera mucho estrés esta situación. Entonces, muchísimas gracias.